Voy a grabarlo para los hermanos que no han podido conectarse. Em, en los primeros 19 versículos del capítulo 9 de Daniel, fue muy interesante ver cómo Daniel oraba, ¿verdad? Y en medio de toda esa aflicción, de todo ese, ¿qué podemos decir? De todas esas emociones que él está viviendo, en pleno desarrollo de esa oración, vamos a ver hoy del versículo 20 al 27 la respuesta de Dios. Entonces vamos a hacer el estudio juntos, ¿no? Vamos a seguir los mismos cuatro pasos. Primero vamos a leer todo el texto. Lo vamos a leer en Reina Valera, creo que es 60 o actualizada. Lo voy a proyectar. Vamos a buscar palabras repetidas y vamos a buscar palabras claves, ¿verdad? O sea, que usted dice, mira, esta palabrita me parece muy importante. Entonces la marcamos. Esa te Segundo, la Thompson. vamos a identificar personajes. Y en esta porción es muy importante que veamos las características de esos personajes. ¿Por qué? Porque hay cuatro escuelas de interpretación, o sea, hay cuatro diferentes interpretaciones de Daniel. Y vamos a hablar con cuáles son y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, pero va a ser clave que nosotros veamos si los personajes que se proponen encajan con lo que el texto nos dice. Apenas, apenas si me acuerdo que es un libro de la Biblia. Disculpe, qué vergüenza. Van a Ah, pensar que ya. el internet aquí es malísimo. Más bien se van a dar cuenta. Decía, vamos a hacer los cuatro pasos juntos. Los cuatro pasos son, primero vamos a ver las palabras claves. En el segundo paso, vamos a necesitar mucha ayuda de todos para encontrar los personajes y sus características. Y tercer paso, vamos a hacerle preguntas al texto, ¿sí? Esta parte va a ser muy interesante. Vamos a pensar que estamos tomando café con don Daniel, el profeta. Y en el cuarto paso, vamos a pensar por qué este texto fue importante para la audiencia original y por qué es importante para nosotros hoy, ¿sí? Entonces, sin más ni más, vamos a ir derecho al texto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí. Ujú, un poquito, sí, mejor. Ahí estamos. ¿Sí se ve? ¿Sí se lee? Yo mejor me quedo con mi Biblia. Ok, voy a tratar de hacer un poquito más todavía. Ahí, tal vez. Ahí. Ahí está. Ah, listo. Más o menos. Entonces oramos. Padre Dios, necesitamos de ti para estudiar tu palabra. Y gracias porque nos ofreces al precioso Espíritu Santo y nos ofreces también esta comunidad donde podemos aprender unos de otros, Señor. Abre los textos, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender por qué fue importante para la primera audiencia, por qué fue importante para Daniel y por qué es tan importante para nosotros hoy este texto. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, chiquillos, ¿qué ven? Vamos a leer el texto. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Bien. Bueno, pues hagamos el paso uno. El paso uno es encontremos repeticiones y palabras claves, ¿sí? Y las vamos a señalar para que no se nos olviden. Yo quiero marcar una que está fácil. Pecado. Ajá. Ahí pecado. Y Tenemos habló esta. conmigo. En el 20 está dos veces. Pecado. Sí. Que voy a tratar de ponerlos por aquí. Voy a marcar pecado aquí, pecado acá y Dios está dos veces también. Dios. Ujú. Hablo. Dios está dos veces. Y voy a agarrar la En el 20. frasecita completa. Mi Dios. ¿Sí? Este, Mi Dios. Y Esa, mi Dios también es un sujeto, un personaje, ¿no? em, No. sí, sí, es un personaje. Es el personaje. Ujú. Entonces voy a marcar Jehová también con una línea para ir marcando los personajes. Jehová mi Dios, entonces quedaría. Jehová mi Dios. Ujú. Está en el 20. Sí. Sí, sí, sí. La palabra hablando y orando está, bueno, Ajá, las Y dos habló hablando. conmigo. Ajá. Al principio, cierto. Y en la 22 habló conmigo, dice. en el Hablando, 20 y en el 21. Ujú. es 22. muy curioso que venga en esta traducción tan literal esa frase hablando y llorando. Como que por momentos hablaba consigo mismo y oraba con Dios. Da como esa... Meditaba, Ajá, entonces. sí. No sé si les pasa también que están orando y después se ponen a hablar consigo mismos y después dicen, ay, no está hablando con Dios. Bueno, no se sientan mal. El profeta también le pasó. Sí. Porque después en el 22 dice, y habló conmigo también. ¿Habló? Sí. Muy bien. Pero ahí tomamos hablando y orando como una sola expresión, o es una, sí, es una expresión, una, La, ¿qué? la vamos a agarrar, a agarrar completa como una sola expresión. Ajá, ok, Aunque en ok. español sí está dividido, pero habló conmigo. Vemos que Ujú. gira todo alrededor de esta conversación, ¿no? Y qué bonitas son las conversaciones. Vamos a meternos en esta conversación del profeta con el ángel. Entonces voy a Ujú. marcar también al personaje, ¿no? A Gabriel, Gabriel. Gabriel. Ujú. que es muy misterioso. Y después podemos dejar una pregunta allí, pero ¿por qué le dicen el varón Gabriel? Cuando el varón Gabriel. Sabemos que es el mismo, ¿verdad? Porque veníamos hablando de él en el libro, ¿verdad? Pero aquí se le opone varón. Bueno, Después, Daniel también, que está ahí. Que volaba con presteza, dice Daniel, es una característica, veloz. ajá, sí, Ajá. sí, sí, tenía prisa, ¿no? Ujú. Ah, tenía prisa. Y Daniel, perdón, no marqué a Daniel, tienen toda la razón. Tenemos Ujú. que marcarlo, ¿no? Después visión también está en el 21 y en el 23 al final del 23. Al final del 21, visión. No, está como a la mitad del 21 y al final del 23 también está Ah, visión. sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí lo agarré.
Y ¿Ok? después está ¿Qué pasa? Ahí estoy bien, todo, gracias. Tenemos una gran en el repetición ahí. 24 también está visión. Visión, ajá. Sería la visión y la profecía. Ujú. ¿Qué otra pregunta, qué otra palabra encuentran por ahí? ¿O algún término clave que encuentren por allí? Término clave. Vino a mí. Vino a Ya mí. hablaron de la palabra orden, una 23. No, no hemos No. hablado de la orden. Se Orden. repite dos veces en la 23. Ajá, ajá. Ajá. Interesante, ¿verdad? Miren, llegó el chimuelo para que lo vean. Hola, chiquitos. Hola. ¿Cómo están? Ahí anda. Ay, mire, Sí, que qué están de buen los día. difuntos. Y lo peor del caso es que en Oaxaca no hay ratones, ¿verdad? ¿Hasta también? Eso se ve. Ah, cosito. Ya Sí, está grande. ya está ahí grande, Antonella, por Dios. Quería preguntarme algo, no, no me dijo. Y Tenemos entonces, mm, no sé si queremos hablar de la repetición de la palabra semanas. Por supuesto. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Por Semanas. ella anda. 70 semanas y luego otras más. Ajá. 7 semanas aquí. ya Semanas. no. Tenemos. Semanas Ay, y 24. habrá 7 semanas y 72 semanas. Sí. Y 72 semanas se volverá a edificar. Voy a agarrar mejor. Oiga, chicos. Anto le va por regañar a Lucas. ¿Vieras que vacilón? Ah, bueno. Le fue en feria. 72 semanas. Aquí teníamos esta frase y 72 semanas. Aquí, ¿verdad? En el 26 está. En En el el 20 24 la palabra sobre también se repite dos veces. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí estemos. Muy bien. Muy bien. Ujú. En el tema de las semanas, otra semana y por otra semana, acá, en el 27. Ajá. A mí me llama la atención esa parte ahí donde dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que habla solo de muchos, no de todos. Ujú. Entonces también para ver qué quiere decirnos ahí. De una vez dejamos la pregunta para que nos quede por acá. Ujú. Sí. Y el tema acá de la otra semana, y a la mitad de la semana, ahí más o menos, ahí está. Ujú. Em, Tendremos, creo que todas las palabras, ¿no? Repetidas. Si ven alguna otra que, que tenemos que resaltar con toda confianza. Este es el tiempo. Sí. Ujú. Tenemos un personaje que también está repetidillo, ¿verdad? Tenemos el desolador, ¿no? Ujú. El desolador y viene también repetido sobre esta. Ujú. Muy bien. Desolador 2 veces, sí. Ujú. Podríamos Y ir a... hay a- un personaje importantísimo, o es que no hemos llegado, Mesías Príncipe, ¿verdad? Ese es como Sí, sí, el personaje, seguro. sí. Quiero que también pongamos los personajes, ¿no? Entonces tenemos aquí al Mesías Príncipe, pero Ajá. también tenemos acá Mesías, De los en santos el 26, ¿no? Sí, al santo de sí. los santos. Ajá.
Y aquí tenemos el Santo de los Santos. Y Los tres con mayúscula. No sé si en las versiones que ustedes tienen a mano también la encontrarán esto, que viene ¿Cuál es? ¿Cuál es? Santo de los Santo, Santos, Mesías Príncipe santo, y el Mesías. Mesías príncipe sí está. igual. Mesías también. Y el Mesías santo príncipe sí también. está con mayúscula. Los tres. Ok. Y Mira ungir al santo, el primer santo está con mayúscula y el segundo en En El minúscula. segundo minúscula. es Ok. Ajá. Muy bien. ¿A dónde está? aquí, Ahí al final del 24. en el Ahí. final Que del que va a ser una porque en la Reina Valera dice ungir al santo de los santos. Ajá. Y en estas dos versiones que tengo aquí habla de para ungir el lugar santísimo. No Mm, habla de un santo, sino de un lugar. ujú. Ok. En el versículo 24. En el 24 sí, señor. Ok. Voy a marcarlo también con una pregunta. lugar santísimo, sí. Aprovechamos. Y todo se debe también a, en los procesos de traducción, tienes que hacer una interpretación. Entonces, don Omar, solamente una pregunta. Viene un pie de página abajo, una notita ahí a la par del lugar santo. Dame un toquecito para ver. De la 24 no, En la nueva versión internacional, no. Ok. no. Y en la nueva Biblia de las Américas, tampoco. No. No. Porque lo que se refiere es a las semanas, nada más. Ok. Perfecto. Ujú. Y una pregunta, ¿ustedes creen que estas 7 semanas se referían a semanas literales o a días o, ¿verdad? Porque siempre me he enredado eso, ¿verdad? No se preocupe, Georgina. Por eso hay cuatro posturas. Ok, ok. Sí, y vamos a explicar un poco qué pasa también en el hebreo, porque es tan complejo allí. Ujú. Am, es muy buena pregunta esa. Ok, ¿tenemos algún otro personaje que veamos por allí? Hay un, Bueno, Jerusalén o Israel no se consideran personajes, son, bueno, son lugares, pero Sí, por ejemplo, Israel es como un personaje, ¿no? sí, voy a poner a este como un personaje con todos sus alusiones, o sea, Jerusalén, el Jerusalén. Monte Santo, Eh, em, había otro, había otro por allí. Bueno, cuál dice además de Jerusalén? Como Jerusalén, Monte Santo Santo en el Monte Santo. versículo 21 y el pueblo de Israel, aquí, mi pueblo de Israel. Sí. Gracias. y Este, Daniel en mismo, el, porque él habla en primera persona ahí. ¿Cómo? Daniel mismo, porque él habla en primera persona. Ah, sí, sí, sí. Aún Ya estaba yo estaba. hablando y lo marcamos aquí en el 22. Ajá. en el 26 dice príncipe, pero eso está en minúscula. Sí. Y dice un príncipe. Este es el personaje que tenemos allí. Muy bien, muy bien. Es un príncipe que nada que ver. Es un principito. Es Con, un príncipe con chiquitico. minúscula. Sí. Sí, sí, sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Dónde está el 26? El Am, Mesías, sí. Hablaron del Mesías, también, sí. sí, Ok. sí. Em, pues vamos a entonces a hacer las preguntas, ¿sí? Ya Gil le dejó esta, las semanas, que ese es enredo, ¿verdad? Tony dejó aquí visto también el pacto con muchos,
pero si quieren empezamos desde el 20. Si ven por ahí alguna pregunta que quisieran que habláramos, sí. Aún está hablando en oración cuando el varón En el 20, Minor dice que él estaba derramando su ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. O sea, en la anterior, la clase anterior vimos que el monte santo era el lugar, ¿verdad? Donde Dios ponía el templo porque quería que fuera para todas las naciones, un lugar muy visible. Ujú. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Ajá, perdón, perdón. Y aquí, ¿qué significaría que está rogando a su Dios por el monte santo de mi Dios? Está rogando a Dios por su monte santo, me imagino. Pero que él en su oración que viene, que es tan grande, tan copiosa, tan, ¿verdad? Tan llena de súplica, ahorita está intercediendo, como intercediendo por el templo, ¿será? Por la destrucción o... Bueno, allí querría que hicieras una pregunta. Muy En bueno, resumen, muy bueno. Ujú. ajá, la pregunta sería, eh, ¿qué cosa significa más bien entonces que esté rogando por el monte que es el templo, que es el monte santo? Muy buena pregunta. ¿Por qué el texto se refiere a Gabriel como hombre o varón? Sí, Sí, o como lo que dice también, a ver si me ubico, como lo que dice la señora es que tiene que ver el que dice en la primera parte que dice hablando y orando y confesando mi pecado, Ujú. eh, y también en la parte que dice por el monte santo, que está hablando y orando y también intercediendo por el monte santo. ¿A qué es que se refiere con eso? Ajá, sí, sí, creo que sí. Que vamos a hablar un poco de a qué se refiere ese clamor, ¿verdad? Ok, Sí, de por qué específicamente habla del Monte Santo. ajá. Sí, porque habla por el pueblo de Israel, Ujú. por el monte santo también. ¿Y por qué habla sobre a quién había visto en la visión al principio, después de lo de varón de Gabriel? Ah, aquí, esta es como parece ser como esa explicación. Vamos a hablar de las otras apariciones de Gabriel. Ujú. Chepis quiere que le abra un momentito. Y volando con presteza. Ahora sí. ¿Nadie tiene preguntas con el sacrificio de la tarde? Y eso ya le iba a preguntar. Mire, doña Lili, ¿Por qué como la conozco yo. volando con precisión. sacrificio en la tarde? Ujú. A las 3 de la tarde. Ajá, sí, sí. Algunas versiones hablan de las 3. Sí. Inicio de la tarde. Bueno, la mía no, solo que yo recordé que eso lo hacían a las 3, a las 9 de la mañana, a las no sé qué, y luego a las 3 de la tarde. Asumí que era eso, pero está bien, si nos cuenta algo nuevo, muchas gracias. Ajá. Después al principio. Allí en el versículo 22 será una redundancia eso que dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, ahora es verdad, como, o es que será que le da primero una revelación y le dice que le hizo entender en su espíritu y luego habló con él. Sí, Oye, esta ajá, frase se las trae. Vieras que sí. ajá. El entendimiento. Sí, sí, porque al principio se ve que hay un clamor, pero digamos, lo bonito de eso es que hay una respuesta a ese clamor en ese versículo 22 también. Sí.
Ahí en el 23, Magnitud, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuál orden? Ah, ok, muy bien. Y yo he venido para enseñártela. Explicarte. Ujú. Esa pregunta nos va a dar pie para entender cuál es el propósito principal de la revelación. Ah, muy bien. Ujú. Sí, porque se entiende pues la orden y entiende la visión. Uy, esta frase que dice, bueno, no sé si será una pregunta, pero yo pocas veces, o yo creo que nunca he visto lo que dice en el verso 23 que dice, porque tú eres muy amado. O sea, esa cosa es una declaración que quién sabe cuántas personas en la Biblia, ¿verdad? La hayan tenido. No sé si aparece en algún otro lado algo similar. Sí, no, Que Dios le diga eso a un hombre. Ajá, no. Y a los profetas tampoco. ajá. Oh, qué hermoso eso. Muy Bueno, chineado, Daniel, ¿no? sí, sí, bueno, si es solo un chineo está bien, pero si tenés algo que agregar, Claro pues, que sí, vamos a hablar de eso hoy. Lo puse entre paréntesis solamente para recordarme que hablemos de toda la frase. Ujú. ok. Y la prevaricación, para terminar la prevaricación, ¿qué es eso? Creo. Prevaricación. Prevaricación. Prevarica. ¿Verdad que sí está difícil? ¿Qué dicen otras Está versiones más complicado. modernas? Nada más dice maldad o algo así. Si estuviera otros patines aquí, ya le hubieran puesto una multa. Se las trae. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mejor quedémonos con transgresión. La Bueno, sí, 24. transgresión también cae muy bien. Ujú. Asustar. Sí, pecado. Pero perdón la pregunta, Minor, digamos, si usted arranca a hablarnos de las 70 semanas, ¿verdad? Que es la pregunta primera. ¿No estaría involucrado todo eso que sigue, la prevaricación ni la expiación de la iniquidad y eso, o no? Mejor hacemos una pregunta por cada palabra. Como quieran. La verdad que como ustedes gusten. Sí voy a hacer Ajá. un comentario rápido de lo que dice el texto, pero Ujú, creo que mejor si ponen la lupa sobre lo que quieren y ampliemos, mejor. Ujú. ujú. Entonces, qué bueno. La 24 y poner fin al pecado y a expiar la iniquidad. Como Daniel está orando, ¿verdad? Por toda la maldad del pueblo por la cual ha venido el castigo o la justicia de Dios. Ujú. Entonces, está diciendo que, bueno, no sé si que tiene que ver con las 70 semanas, pero eso es muy importante, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O tal vez eso también habla sobre nosotros los creyentes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, no sé cómo poner la pregunta, me cuesta siempre hacer preguntas, pero me parecería que si nos puedes explicar qué Y, significaría eso. y vemos Ujú. 6 propósitos solamente en un versículo, ¿verdad? El propósito Ajá. de las 70 semanas es terminar con la transgresión, poner Ah, fin al pecado, expiar ah, la iniquidad, traer justicia Es perdurable, sellar la visión. Bueno, la visión y la profecía es lo mismo en este contexto. Y ungir al gigante. santo de los santos, ¿verdad? ah, Oiga, a qué se refiere con sellar la visión? Eso. la Ah, profecía. ok, 70. voy a ponerlo acá. Muy bien. Ujú. No se Qué imaginan bueno. cuántas guerras ha desatado ese versículo 24. Ajá. Ah, ya. Sí, sí, pero bueno. Algo que vean ahí en el 25 Por dicha que nuestra relación con Dios depende únicamente de la fe en Jesucristo. y no de la astucia en la interpretación. Sí, porque Sí.
Y si puede entender esto para salvarse, me quedo. Si fuera por examen ni ampliación. Ay, qué risa. Bueno, Ah, hablemos de las semanas, entonces, ahora largo y tendido. No, no se preocupen. Ujú. ajá, no nos preocupamos porque en el 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, desde que él empezó a orar y la orden fue dada en un versículo anterior allí, es como el banderazo de salida, me imagino que le dio Dios al ángel para que viniera bueno, a ese, Ujú. ajá, a ese personaje. Disculpe, disculpe. Ah, es que yo le estoy haciendo números también ahí al versículo 23 y Ajá, bueno, la señora lo acaba de mencionar también, que dice que fue dada la orden, ajá. pero es que en el versículo 23 no lo ponen como que se dio, sino como un signo de pregunta. Y al principio de tus ruegos fue dada la orden, como preguntándolo, no como afirmándolo. Ah, no, Tony, yo fui el que puse este signo de pregunta. Ajá, yo por eso Ah, estaba como, qué bueno. Una Perdón, nueva versión. disculpe, perdón, disculpe. perdón, no, 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 fue mío. Voy a ponerle un espacio ahí para que no se vea tan pegado. Sorry. Ok, Ahora sí, para que no nos enredemos. Ya de por sí Ah, no estás ahí, enredado. ahí. Sí, 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 Ah, sí. disculpe. Muy gracias. Ok, qué buena, qué buena. Em, entonces no sé si quedaría otra pregunta ahí del 25 en adelante. Em, En el 27, Vean, en gran el, en el 27 dice, bueno, estoy leyendo esta versión que yo tengo, dice, hará un pacto firme con muchos por una semana. O ah, sea, un pacto con cierta vigencia. ok, ok. Ahí habla también de cuándo empiezan a correr las 7 semanas, ¿verdad? En el 25, entiendo. En el 25. Ujú, ujú, ujú. 7 semanas que a partir de ahí. ajá, el restablecer a Jerusalén. Desde la salida de la orden. de la salida de la orden para que Va a estar muy interesante esto. Sí. Sí. Bueno, ¿queda alguna otra por allí? Aunque no hagamos una pregunta, ¿verdad? Respecto a todo lo que sigue hacia abajo, vos podrías, me imagino, lo vas a ampliar allí. Por ejemplo, cuando dice en el 25 allí que se dará para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe. A mí me interesaría saber qué significa eso. Me imagino que lo vas a tocar aunque no lo preguntemos o lo preguntamos o lo ponemos como pregunta. Voy a poner la pregunta aquí a la parcita del Mesías Príncipe, Ah, sí, por favor, para entonces. no olvidar. Ujú. Y eso que se volverá a edificar en la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, esta también. Ok. Igual si no nos da tiempo para responder las preguntas después de hablar de lo de las semanas, podemos ir con pausa y tratar de hacerlo en dos sesiones En porque dos clases, buenísimo. vale la Ujú, pena. Sí, 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 sí. Por aquello que no nos alcance el tiempo. ¿Está bien? Ujú. ujú. Em, ok. Ahí Mae, en el mae, 26 niñitos, que dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ajá. Y hasta el fin durarán las devastaciones. Ahí está. Ujú. ¿Cuáles son esas devastaciones? Yo iba a preguntar algo. no, no, es como una duda que tengo del texto en general. Ok. Al ser, sí, digamos, al ser un texto que es bajo, bajo una visión, por decirlo así, no Ujú, está escrito bajo una línea de tiempo, es una ujú, visión. ujú, ujú. Pero como viene hablando de días y de semanas,
de pronto se nos ocurre que hay una línea de tiempo y entonces, bueno, ¿en qué momento pasó? ¿Va a pasar? Ajá. ¿No pasó? Hacia allá vamos, hacia ese enredo. Entonces, sí, sí. Entonces es algo que me tiene ahí que tal vez también si tiene algo para decir de eso que no se le vaya a quedar. Listo, listo. Voy a ponerla aquí en 70 semanas. Además, voy a poner una triple pregunta ahí. Todo lo que hay que hablar de eso. Muy bien. Ujú. Y entonces, en el 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Wow. Ujú. ¿A qué se refiere? Este príncipe misterioso, ¿verdad? Ese principito no es tan inocente y no es tan, Ajá, tan ajá. pacífico. Sí, muy bien. Y bueno, y en el 26 que habla del Mesías, es el Mesías Jesús, ¿verdad? Porque está con mayúscula, es el que están esperando. Entonces dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Ujú. Ajá. Es ¿Cuáles serán las 70? Bueno, seguro que lo vas a explicar ahora que hablé sobre los 70 o las, ¿verdad? Y seguro que va para que no se te olvide también allí que nos contés. ok. Voy a tratar de hacer un resumen. Voy a poner la. Ay, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que se hacía esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya lo encontré. Vamos, voy a abrir una pizarra. Ahí pueden escribir todo si quieren. Sí, sí. Ok. Vamos a empezar hablando de las semanas. Las 70 semanas. Y quiero también saber qué comentarios tienen, qué cosas van surgiendo, ¿no? Que no sea solo yo hablando. Am, la profecía da la impresión que se divide en tres partes. Digo, da la impresión, ¿verdad? Vamos a poner la primera parte. En la primera parte tenemos 7 semanas, ¿sí? Vamos a poner esa primera parte allí. La segunda parte da la impresión que son más bien 62 semanas, ¿verdad? Más o menos lo que tenemos en el texto. Nada más voy a hacer la división, pero voy a dar una explicación luego de cada una de estas cosas que vamos viendo. Ahí se ve. Ahí se ve más o menos, ¿no? Y la tercera, tenemos que es de una semana, ¿verdad? Ahora sí, más o menos, sacando los números, 62 más 7 más 1 70. No nos sobró y no nos faltó. Muy bien. Am, es bastante, ¿qué puedo decir? Mm, complejo el tema de las semanas en cuanto a que hay alguna variación en las interpretaciones. Pero quiero ir un poquito al contexto desde el versículo 24. Daniel está orando y recordemos que Daniel había estado orando después de leer en el libro de Jeremías que el exilio en Babilonia duraría 70 años. O sea, si hacemos el análisis cronológico de los libros, en Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 12, capítulo 25, versículo 11 al 12, tenemos este hecho histórico. Entonces, mientras él oraba, el ángel se le aparece y le habla de estas 70 semanas. Em, Básicamente le está dando un mapa general de lo que va a pasar el pueblo. Por eso es que es la introducción del, del versículo 24. Entonces por ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Que en el hebreo tenemos
70 semanas, pero realmente, así literalmente tenemos Hakif Halif, tenemos 70 veces 7, o más bien 70 siete, literalmente. O sea, 70 semanas son 70 siete. Para hacer más fácil la interpretación, ¿no? 70 siete. Entonces, aquí empieza el gran armar un puzzle, si queremos. Aunque creo que Tony hizo muy buen trabajo, ¿no? En cuanto a cuestionémonos también en el género literario que estamos interpretando. Ok. Tenemos a Win Sehim, que son 7 sietes. Entonces, realmente no tenemos años. No tenemos años allí. Pero el tema es que algunos comentaristas ven en Levítico capítulo 25 versículo 8 que basado en el año sabático, tendríamos que 70 semanas, haciendo la conversión, serían 490 años. ¿Sí? Eso es lo que los comentaristas de una escuela en particular llegan a decir, ok, siguiendo la misma frase, 77 en Levítico 25:8 serían como 70 semanas. Entonces, por eso es que tenemos en los títulos de la traducción y en el texto 70 semanas, aunque dice 77, literal. ¿Ok? Recordemos entonces en el versículo 24 que habían 6 propósitos de las semanas. Eso es lo más importante. No es sacar la calculadora. El propósito no es como con el ábaco, ¿verdad? Empezar a mover las bolitas del ábaco. No. Lo importante es, para interpretar las semanas, es que, ¿para qué servían? ¿O qué propósito tenían? Bueno. Terminar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Entonces, aquí viene el tema. Si ese es el propósito, aquí hay dos focos o dos lentes como si fueran cámaras que pueden enfocar a cuándo va a pasar esto o cuándo pasó. ¿Ya pasó o va a pasar? Ahí estamos en el debate, ¿sí? Sí, Hay ahí. algunos que dicen que el lente tiene que ser de largo alcance, que estas 70 semanas son la redención final de Israel. Eso es lo que apunta. Y hay otros que tienen un lente, yo no quiero decir que es el que yo uso, pero a mí me gusta este lente, que ven estas 6 cosas única y exclusivamente en la figura de Cristo. Sabiendo las características, entonces muchos interpretan el texto diciendo, ok, debe ser que apuntamos a la obra de Cristo. Y desde ahí, desde cuando tú fijas el punto final, em, cada quien hace sus líneas de tiempo. ¿Qué es el propósito del texto? No, el propósito del texto no era ese. El propósito del texto era que Daniel recibiera consuelo y tuviera esperanza. Porque recordemos que en este momento, sin templo, el pueblo destruido, el enemigo los tiene avasallados y, o sea, ¿qué va a pasar, no? Entonces, se le da lo necesario para que tenga esperanza. Ok. Bueno, ya empezamos ahora sí con las partes. En la primera parte, estas 7 semanas, se comienza a contar, como decía Girla, desde el decreto para restaurar a Jerusalén, desde el versículo 25. O sea, a partir del momento en que Dios habla, Él está ya siendo, ya está metido en la historia, ¿no? Y está acomodando los hechos. ¿Ok? Ahora, hay igualmente dos formas de ver esta primera parte. Y aquí es donde se vuelve muy interesante, ¿verdad? Algunos históricamente han hablado de el rey Artajerjes, ¿sí?
en el 445 antes de Cristo, como un personaje histórico. ¿Ok? ¿Por qué se señala a este rey? Bueno, hablan de él porque en Nehemías capítulo 2 versículo 1 fue el que permitió a los judíos reconstruir los muros y la ciudad. Entonces, cuando Daniel no está viendo nada, vendría entonces como, espérate, Daniel, no te, en buen tico, no te agüeves, sino que va a reconstruirse los muros y la ciudad. Entonces, algunos localizan o ponen ese punto de partida en el rey Artajeres. Vamos entonces con la Sí. segunda parte. ¿Y qué podríamos ver del texto? ¿Sí? Después de las primeras 7 semanas van a ocurrir o ocurren 62 hasta da la impresión en el texto, bueno, no da la impresión, sino que no lo dice, hasta la llegada del Mesías príncipe. Ay, ay, ay. Ok, muy bien. Eso es lo que podríamos decir, ¿verdad? Entonces, daría la impresión entonces que en la visión le dicen se va a reconstruir el muro, pero no termina ahí, sino que van a transcurrir otro tiempo hasta que aparece este Mesías príncipe, ¿verdad? Entonces, para los que están ahí sacando las cuentas, ¿verdad? Aunque no lo, se nos podría complicar, ¿no? Después vamos a verlo. Esto sumaría 483 años, que son 49 más 434, ¿sí? Entonces, según algunos estudiosos, una escuela de interpretación, hablan que ese sería el año donde entra Jesús a Jerusalén. Entonces, Wow. si es así, si es el cálculo correcto, entonces hablaríamos de aproximadamente en el 30 o 33 después de Cristo, ¿sí? Entonces esa entrada triunfal tendría un peso importantísimo cuando el Señor hace este clamor sobre su pueblo, mataste a tus profetas y pasó todo esto, ¿no? Entonces él marcaría en este evento ¿cómo se llama? El reloj profético que se cumple en él, ¿verdad? Y ahora vamos entonces a la tercera parte, la primera semana. Aunque ustedes no lo crean, esta es la tercera parte más polémica. O sea, aquí es donde hay mucho debate, ¿sí? Entonces vamos a ver qué evidencias tenemos del texto. Bueno, dice que primero, para hacer la cosa más difícil, dice que esta semana se dividirá en dos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esto. Al inicio de esa primera parte de esa semana, ¿sí? Será confirmado por uno que viene. Será confirmado por uno que viene. Ok. Entonces, esta es como lo que tendríamos, ¿sí? Hay muchas, y vamos a verlo, no sé si hoy o tal vez de hoy en 15. Pero aquí con esta frase será confirmado por uno que viene, muchos hablan de que sería el anticristo. Vamos a hablar después de dónde sacan eso y cómo se dividió esa escuela de interpretación. Pero bueno, yo nada más pongo la evidencia textual para que después empecemos a hablar más del tema. Y la segunda parte, vamos a ver qué dice. La segunda parte de esa última semana, ¿sí? Que son 3 años y medio, serían 3 años y medio, o sea, si fuera literal, ¿sí? Este romperá el pacto y causará desolación.
en el templo. Así que esto es el meollo del asunto. Más o menos para verlo como en un grafiquito, así, no tan bonito, pero bueno, ahí es lo que tenemos. Hablemos entonces del evento clave o de los eventos claves en en la semana 70, ¿sí? ¿Qué son los misterios o las cosas que pasan por allí? Bueno, lo que tenemos que hablar es basado en Daniel capítulo 9 versículo 27. Durante esta semana, entonces tenemos a este líder, un príncipe que ha de venir y hará un pacto con muchos. Entonces aquí empiezan un poco a difuminarse, ¿no? Este Mesías príncipe será este mismo de acá, es otro. Vamos a ver cómo lo interpretan las diferentes escuelas y después eh, voy a darles mi opinión de cuál yo creo que respeta más al texto. Bueno, y a los 3 años y medio se interrumpen los sacrificios en el templo y se comete esta abominación desoladora. Eso es lo que tenemos. Entonces, la profecía concluye con la destrucción del desolador. Eso también es algo que voy a poner por acá, solamente para que lo recordemos. Con la destrucción. Ok. ¿Qué propósito pastoral tendría esto? Bueno, el tema sería que Daniel dice ya no hay forma ni de reconstruir los muros y en la primera semana se le dice se le va a reconstruir, no se preocupe. Pero ahora en el puro centro figura un Mesías príncipe. Él no se imaginaba esto, ¿sí? Y al final de este periodo terminan los sacrificios, ¿verdad? En el templo. O sea, se vuelve a construir el templo y el templo desaparece. Pero ¿qué es lo que sostiene esta visión? ¿Qué es lo que se mantiene inamovible? Lo que se mantiene inamovible es el Mesías príncipe, el que puede hacer el versículo 24. Entonces, esta visión tiene algo que debemos notar antes de entrar al rollo de las escuelas de interpretación. Es que el personaje principal es el Mesías príncipe y es muy específico en los detalles que nos dan de por qué este Mesías príncipe. Ujú. Bueno, ¿qué tal vamos? Muy, muy enredado, Un poquito. como el agua del río cuando llueve. Bueno, Algo así. algo así. Ok. Es, es complejo, pero esto es nada más para poner como el marco de lo que encontramos en el texto. Sí. Ok, Dudas, ok. preguntas. Gracias al Señor no depende nuestra salvación de esto, dijo Don Omar. Sí. Ver- Bueno, uno no sabe si Daniel no hubiera orado, la orden no hubiera sido dada. Ajá, Y saber los alcances de la orden. Ujú. ajá. Pero también yo observo algo en el texto, digamos, que me lleva a mí a pensar que a veces el pedir con dolor o por necesidad, como lo está haciendo Daniel, no necesariamente vamos a tener una respuesta como la que nosotros pensamos o queremos, porque Ujú, se ve la angustia de Daniel pidiendo en su oración y en su lamento por el pueblo y por el monte, como decía en las primeras frases. Pero después vemos más abajo la respuesta donde dice eh, bueno, que no será por todos, que no todos van a adquirir esa gracia o esa dicha, por ujú, decirlo de alguna forma. Y, y digamos, él al estar orando, de ahí no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, a veces uno quiere como que realmente pasen las cosas porque uno no estaría orando por algo malo, por decirlo así, sino por sí, algo bueno, pero sin embargo no todos van a recibirlo, ¿no? ujú. Eso me gusta y podríamos entonces hacer una pausa em, antes
continuar con todo lo demás. Y pensemos en aplicaciones de esto que se nos acaba de abrir, ¿no? Algo que decía Tony que me gustó mucho. Primero, orar con dolor no es pecado. Em, Otra de las grandes mentiras que a veces creemos cuando oramos con dolor es que Dios no nos escucha, Ujú, ¿verdad? Ujú. Y no, Dios escucha, siempre. Em, y el otro tema que tenemos cuando oramos con dolor, a veces oramos pidiendo una explicación, ¿verdad? Ahora imagínate que ujú, Dios nos explicara todo, porque aquí Daniel estaba orando por el pueblo y empiezan a hablarle de reyes, de semanas, de príncipes, o sea, todo un mundo que lleva a Jesús como el centro. Entonces, imaginamos en nuestras vidas cuántas oraciones con dolor hemos hecho. eh, a mí me ha pasado que quiero todo el plan. Señor, ¿y qué va a pasar a 5 a 3 a 15 años? Bueno, a mí nunca me ha contestado con semanas, la verdad, pero esto nos muestra, esto nos muestra algo muy interesante, que no nos tiene que explicar todo lo que va a hacer, pero esto es un gran recordatorio que todo lo que va a pasar en la historia de la humanidad gira alrededor del Mesías príncipe. Ajá. Todo lo que estamos pasando, aún en medio del dolor, también gira alrededor de la persona del Mesías príncipe, ¿sí? ujú, Y aunque no entendemos muy bien los tiempos y las formas y los acontecimientos, Dios sí los entiende. Y yo creo que eso me ha ayudado a mí a vivir cuando tengo dolor, ¿sí? Que Ajá. no tengo el control, Dios sí. No sé cuándo va a pasar o si va a pasar, Dios sí. Pero Él sí está en control. Ujú. ujú. Qué bonito. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, voy ahí. Que es muy bonito también en modo aplicación, ¿verdad? El texto, porque es, eso que dice usted, muchas veces oramos creyendo que Dios nos tiene que dar la respuesta a ese ruego o a esa súplica o a esa incógnita que está ahí en medio de nuestra oración. Pero Daniel esto lo tenía más que claro, que él, digamos, no somos ni dignos de que Dios nos dé una respuesta como obligada. Simplemente si Él en su gracia la quiere, pues la va a dar. Pero yo pienso que Daniel lo tenía claro, porque cuando él empieza a tener una respuesta de, de lo que él está pidiendo bajo su visión, empieza a tener como unas pinceladas ahí de respuesta, él lo sabe asimilar, porque son respuestas que él no quiere, como por ejemplo esa parte donde dice, y no será por muchos o no será por todos, porque él como líder, como el que está ahí frente, el que está viendo eso, quisiera que esa gracia fuera alcanzada a todos. No sé si me explico. Mm. Es, es, es muy bonita esta meditación. Uh, Se me está apagando la compu un momentito. Y Daniel no la tenía nada fácil, ¿verdad? No estaba en el mejor lugar. Ah, no. A mí es uno de los profetas que más me llama la atención, ¿verdad? O sea, imagínese uno estando en ese lugar. Estaba en el reino que tenía cautivo al pueblo del Señor. Ujú, O sea, era lo peor y aún así, cómo Dios lo utilizó de una forma increíble y cómo él intercedía por el pueblo. Ujú. Y me Seguro gusta. todo eso es porque cuando describe la Biblia sobre la oración, es tan detallado y se puede hasta sentir la angustia y la desesperación de él, ¿verdad? A la hora. claro. Muchas La gracias. versión la versión que yo tengo, la Nueva Biblia de las Américas, dice en el versículo 21:
Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado. Ah, el común denominador de la vida de los profetas, de la mayoría de los profetas, es que su vida giró en obediencia a Dios, bregando con adversidad siempre, Ujú, ujú, ¿verdad? Y eso es, quieres o no, hasta la misma resistencia que tenemos nosotros en estos tiempos, teniendo las cosas mucho más claras, porque el Nuevo Testamento es muy claro. Y aún así, eventualmente tenemos dificultad, tenemos hasta una actitud personal negativa con respecto a todo lo que tiene que ver, con ser, digámoslo así, sacrificado con Dios. Como decir, bueno, estar los martes de la noche atento para estar con Mañito. O ponerse a orar un domingo en la noche, después de un día trajineado por algo que es importante. Y somos demandados a ser fieles en cualquier circunstancia, por adversa que parezca. Y ujú, yo pienso que Daniel tenía una revelación clara con respecto a eso. ujú. Eso es que él lo hablaba tan enfáticamente. Uno ve a Jeremías en las mismas, el profeta llorón, ¿verdad? Que lloraba por sus angustias. Sí. Y así, llegamos a un punto como el de Jesucristo cuando lloró por Lázaro, aunque él sabía que él lo iba a resucitar, pero había circunstancias que ameritaban el llanto, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, la lucha nuestra de todos los días es ser fieles al Señor en medio de la adversidad, por sencilla que sea. Mm, exacto. Qué lindo recordar esto al inicio del año, ¿no? Qué gran recordatorio. Mm. Ujú. Para vergüenza mía lo digo. Vergüenzas. No, no, es que a uno le falla el Señor. Yo cuando me pongo a pensar, si el Señor tiene una balanza, es la misericordia de Dios lo que hace que la balanza todavía esté por uno. Sí. Y los Ah, profetas son porque, ese recordatorio, ¿verdad? Porque idealizamos a los profetas. Y aquí en el recuento de las emociones de Daniel ya lo vimos cansado, preocupado, sin poder dormir. em, y en este punto, cuando recibe esta visión, está totalmente agotado. O sea, ya no sabe qué va a pasar. Y, y creo que eso también nos hace ver algo muy, muy bonito. Creo que no idealizar nuestra propia vida de fe. Vamos a tener momentos como estos, ¿verdad? Y para eso tenemos la palabra y el Espíritu Santo que en estos momentos nos acerca al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces, sí. Mike, Sí, Mike, te escuchamos. y bueno, para aportar sobre eso, porque, bueno, como dice Giri, como dice Don Omar, de ahí Daniel es súper admirable, ¿verdad? Y uno se pone a compararse con él y uno dice, No he hecho nada. hasta no he hecho nada, no estoy en nada. Que hasta Se que le le da caen todos vergüenza. los anillos. No, no. Sí, más que solemos compararnos siempre con lo peor como para sentirnos un poquito mejor. Para no salir tan Cuando, mal. cuando vemos a Daniel y vemos digamos, la angustia que está viviendo, como decía ayer, en donde lo está viviendo, la situación que está viviendo, y no solamente que tiene esa fe en Dios, Mm, sino, y no quiero desvirtuar el texto, lo que estamos hablando, pero ya va más allá de la fe en Dios, ¿va? La fe y la confianza en Dios mismo. Porque muchas veces nosotros tenemos esa fe en Dios, pero no esa confianza en Dios. Tenemos la fe para salvación, de que Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Tenemos la fe de que Él es nuestro papá y nos está esperando el día que nos haga el llamado. Pero la confianza en Él, de que aunque la situación esté patas para arriba, sí, Él está ahí porque Él está al control, al sí. menos en lo personal. Me ha costado tanto en mi vida entenderlo Mm, y practicarlo, que cuando uno lee estos textos como el de Daniel, uno dice, sí se puede, sí se mm, puede. ujú. Sí.
Sí, no, me pero pasa. Soy del mismo club de la pelea, Tony. sí, Puedo leer un versículo Claro que sí, don Omar. consecuente con Don Tony. Dice Nahum 1:7, el Señor en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Mm, Yo espero que el Señor me conozca así como de los que confiamos en Él, ¿verdad? mm, qué lindo. Así. Bueno, mis amados hermanos, yo se los advertí que el texto era bien complicado, pero si Dios lo permite, de hoy en 15, si el Señor no nos ha llevado, am, vamos a ver l- todas las escuelas de interpretación, porque lo que yo no quiero es como que ustedes digan, ah, manito, dígame cuál es la que usted cree ya y esa es la que yo voy a creer. Yo quiero que veamos los detalles del texto, qué es lo que proponen todas, tengamos un diálogo y lleguemos a la conclusión a partir del texto, ¿sí? Esa va a ser nuestra tarea, si Dios lo permite, para de hoy en 15. Está De 15. Te vamos a poner mucha atención. bien. No, yo también a ustedes, porque de verdad que aprendo mucho cuando vemos el texto juntos. Son mejores dos pares de ojos que uno solo, ¿no? Imagínate, aquí tenemos 20 pares de ojos. Sí, ok. Bueno, ¿a alguien le gustaría orar por el final? Voy a guardar la imagen y también la voy a poner en el grupo. ¿Algún valiente para la oración de cierre? O si no, lo hacemos por dedocracia. Mamá. Don Omar, imagínense que lo propuso la esposa. Bueno, eh, Señor, estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia, porque estamos en estos tiempos, Señor, mucho tiempo después de que Jesucristo vino, mucho tiempo después de las muchas veces, Señor, que hablaste a un pueblo amado como fue tu pueblo Israel, de las muchas veces, Señor, que el pueblo te desobedeció, te decepcionó. Y hoy hay muchas cosas que son semejantes, Señor, pero lo que nunca cambia, Señor, es tu misericordia. Es lo que tú has dicho, Señor, cuando afirmas que tu palabra y tus promesas son un sí, un amén en Cristo. Y eso es lo que nos sostiene, Señor, la esperanza que tenemos, Señor, una esperanza firme, una esperanza basada en el amor, Señor, que tú decidiste tener, Señor, porque un día como hoy a todos nosotros, Señor, tú decidiste acercarnos a Cristo, atraernos a Cristo. Y hoy somos lo que somos, Señor, por pura gracia. Oramos a ti en el nombre de Jesús agradecidos. Oramos a ti en el nombre de Jesús, Señor, suplicándote que nos ayudes, Señor, en medio de toda situación, en medio de toda adversidad, en medio de los tiempos, los momentos en que la duda, Señor, o la incredulidad quiere atacarnos, Señor. Ayúdanos a vencer todo aquello que se oponga a ti en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que seamos, Señor, firmes en Cristo, firmes en esta fe que nos es común, Señor, para que podamos ser buenos testigos en esta tierra, Señor, de ese Dios maravilloso, de ese Dios amoroso, de ese Dios vivo y verdadero en el que hemos creído, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia al permitirnos conocerla, Señor, y en tu capacidad, en tu bondad, Señor, en tu soberanía, Señor, el poder entender, Señor, lo que nos toca, Señor, para ser buenos creyentes en esta tierra, para ser los hijos tuyos, Señor, que tú quieres que cada día nos parezcamos más a Jesucristo, Señor, y eso es lo que queremos. Aún en medio de nuestras debilidades e infidelidades, Señor, sabemos que tú sigues siendo fiel. En el precioso nombre de Jesús oramos, Señor. Mm, muchas gracias a todos por conectarse y de verdad muy, muy ansioso para de hoy en 15 que podamos terminar este pasaje tan interesante.
Y de ahí nos disculpan que falló tanto el internet hoy. Eso es culpa de Trump, seguro.